me voy a devolver un poquito para que quede grabado lo anterior, chiquillo. Lo siento, se me olvidó. Lo voy a decir un poco más rápido que lo que dije recién. Bueno, yo les estaba explicando que era el pensamiento computacional y que se refiere a un tipo de pensamiento analítico que consiste de manera muy, en palabras de investigadores muy avanzados, consiste en resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, ¿ya? Haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Por lo tanto, pensar computacionalmente es pensar cómo lo haría un científico informático cuando nos enfrentamos a un problema. ¿Ya? Esto lo dijo Janet Wing del 2006, que es una investigadora que acuñó, de hecho, el término del pensamiento computacional. ¿Ya? Pero también lo podemos entender como un concepto un poquito más básico, desde la Wikipedia, por ejemplo, que dice se define como el proceso por el cual un individuo, a través de habilidades propias de la computación y del pensamiento crítico, del pensamiento lateral y otros más, logra hacerle frente a problemas de distinta índole. Entonces, también como decía recién, se trata de resolver problemas, de diseñar una manera para poder llegar a una solución, ¿ya? Es como yo me enfrento a un problema. Por lo tanto, desde este punto de vista, es útil para cualquier aspecto de la vida, ¿ya? En general, ¿ya? No sirve, por ejemplo, para desde, no sé, pues, desde una asignatura, por ejemplo, muy alejada, que podríamos pensar que es muy alejada, como el derecho, por ejemplo, que si uno va a la malla universitaria de derecho, tiene derecho constitucional, derecho penal, derecho y derecho y derecho, y no salen de la palabra derecho, también tiene que ver con comprender, por ejemplo, el comportamiento humano, ¿ya? Cómo una persona eh, se desenvuelve y el pensamiento crítico y el pensamiento computacional desde una manera lejana, pero sí nos sirve para poder entender eso, ¿ya? Y sobre todo para trabajar con las tecnologías de la información de las comunicaciones, las famosas TICs, ¿ya? Entonces, ahora si nos vamos ahora a algo más específico, y yo les pongo aquí la pregunta, ¿qué es la programación? ¿Ya? Porque recuerden que esta asignatura se llama Pensamiento Computacional y Programación, ¿ya? Hacen una diferencia ahí. La programación es un proceso por el cual se escribe en un lenguaje de programación, se prueba, se depura y se mantiene el código fuente de un programa informático. ¿Ya? Aquí entramos a hilar mucho más fino, es decir, a algo mucho más específico. ¿Ya? Es un idioma artificial diseñado para expresar computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. ¿Ya? La programación, en pocas palabras, es seguir una serie de pasos. Lo podemos decir de esa manera. Por ejemplo, yo ahora mismo, no sé, para poder avanzar en esta presentación tengo que apretar la barra espaciadora o bien la flecha hacia la derecha. ¿Ya? Todo eso es posible gracias a un lenguaje de programación que está en mi computador a través de la plataforma Zoom y así una serie de pasos que son necesarios para poder llevar a cabo que yo les pueda estar presentando este mismo PowerPoint. ¿Ya? Todo lo que hay atrás de esto es programación. ¿Ya? Ya. En resumen, ya para que lo podamos entender de manera ya más a grandes rasgos, en un nivel más amplio se ubica la ciencia de la computación, ¿ya? Disciplina que se orienta a estudiar lo que puede hacerse con computadores y la forma de cómo hacerlo, ¿ya? Es decir, todo lo que tiene que ver con computadores, todo lo que tiene que ver con, desde lo más grande, está en las ciencias de la computación. En un nivel más cercano a la realidad práctica, es decir, a lo que nosotros estamos haciendo constantemente, se ubica este pensamiento computacional que se orienta al desarrollo de procesos mentales humanos, ¿ya? Nuevamente aparece ahí desarrollo de procesos mentales humanos, ¿ya? Que permitan el análisis y la resolución de problemas. También lo dice esta investigadora de la cual yo les hablaba antes. Es decir, que el pensamiento computacional está muy ligado al pensamiento crítico y por supuesto también al pensamiento lógico matemático, ¿ya? Por eso también les vuelvo a repetir que también sirve para muchas cosas, ¿ya? O sea, para poder resolver problemas en cualquier ámbito, ¿ya? Y por último, la programación, que es lo más específico, que es ese terreno particular en que se diseñan algoritmos y escriben código en lenguajes de computador, ¿ya? Entonces, ¿qué es un algoritmo? No sé si alguien sabe lo que es un algoritmo, si me podría decir lo que...
lo que saben de un algoritmo? Chiquillos, ¿saben lo que es un algoritmo? ¿No? ¿Nadie sabe lo que es un algoritmo? Ya, no importa. Un algoritmo es todos los pasos que yo hago para poder llegar a un fin, a un objetivo. Por ejemplo, yo voy a comprar pan, ¿ya? Mi problema es comprar pan. Entonces, cuando yo hablo de un algoritmo, digo, ya, tengo que eh, abrir la puerta a mi casa. Ah, no, pero antes de abrir la puerta a mi casa, para ir a comprar pan, yo tengo que pensar que tengo que ver si llevo dinero, ¿ya? Entonces, tengo que ver si llevo dinero, recordar cuánto vale el pan, cuánto pan voy a comprar, abrir la puerta a mi casa, caminar, eh, no sé, en este tiempo, por ejemplo, ver si hay una fila para entrar a la panadería, eh, todos los pasos que yo voy haciendo para conseguir el objetivo de comprar pan es lo que se llama un algoritmo, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque así como yo, por ejemplo, salí de mi casa y a mitad de camino me di cuenta de que no pude, o sea, que no llevo el dinero, ¿qué es lo que hago yo? Me tengo que devolver a mi casa a buscar ese dinero, ¿ya? En programas computacionales, los algoritmos son muy importantes, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, en alguna página de internet ponen su root, ¿ya? Ponen su root y se equivocaron en un número, ¿ya? Y al equivocarse en un número, ¿qué les dice la página? El root no es válido o el root es inválido. Todo lo que hay detrás de ese procesador es un algoritmo, ¿ya? ¿Por qué? Hay una validación de los datos en el algoritmo donde dice, probablemente hay una base de datos atrás con una cantidad de root, con todos los root, y cuando ustedes ingresan uno, ¿qué hace el programa? Lo busca y si no lo encuentra, tira un error, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Después vuelve a ingresar el root, este procesador lo vuelve a buscar y si lo encuentra, deja pasar al siguiente paso, ¿ya? Todo esto es lo que se llaman los algoritmos, ¿ya? Entonces, la idea de esta asignatura, que ya lo vamos a ver más adelante, es a partir de los algoritmos llegar a crear un programa cualquiera. Y el pensamiento computacional tiene mucho que ver con ese algoritmo, porque a partir de todas estas situaciones que yo voy eh, prediciendo que pueden pasar, mi pensamiento computacional y a la vez crítico y lógico matemático se va ampliando, ¿ya? Por eso yo digo que esta asignatura les va a servir para cualquier cosa, ¿ya? Y bueno, también esta asignatura, si ustedes buscan por ahí, no sé, pues en Google, pensamiento computacional, en clase o como parte del programa de estudio, les va a parecer de que esto va a ir creciendo cada vez más, ¿ya? Estamos en una era digital y esta era, lo más probable es que en todas las asignaturas, incluso, no sé, pues hasta vuelvo a mencionar la carrera de Derecho misma, puede que en algún tiempo más, hasta de su malla curricular universitaria, tenga alguna asignatura con respecto a nuevas tecnologías, ¿ya? La asignatura en sí, estos son los objetivos de aprendizaje del curso, ¿ya? Son 6 objetivos de aprendizaje. El primero es aplicar conceptos de ciencia de la computación, abstracción, organización, lógica, eh, organización lógica de datos, análisis de soluciones alternativas y generalización al crear código de una solución computacional, ¿ya? Cuando les digo crear código es esto que estamos hablando de un algoritmo, ¿ya? Los algoritmos se crean en un lenguaje de programación y lenguajes de programación hay muchísimos dependiendo de en qué estemos trabajando. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Java, no sé si lo conocen, o el C++ o el C, solamente C. Eh, no sé, ahí tendremos que ir viendo cuál, qué lenguaje de programación vamos a ir ocupando. Ya son todos muy similares, pero hay que ir probándolos todos. ¿Ya? Incluso estos lenguajes se pueden hacer hasta en Excel. ¿Ya? En Excel uno puede ir haciendo
varios códigos de programación que son súper fáciles, que nos sirven para todo también, porque el Excel también nos sirve para cosas muy diversas, ¿ya? El número 2 dice representar diferentes tipos de datos en una variedad de formas que incluyan texto, imágenes y números. Ya, a partir de ese código entonces que nosotros creamos antes, vamos a empezar a incluir imágenes, números, empezamos a incluir más cosas, no solamente lo textual o lo numérico, sino que también se trabajan con imágenes y datos también. El 13 es desarrollar y programar algoritmos, que viene con lo mismo, para ejecutar procedimientos matemáticos, realizar cálculos y obtener términos definidos por una regla o por un patrón, ¿ya? El número 4 dice crear aplicaciones y realizar análisis mediante procesadores simbólicos de geometría dinámica y de análisis estadístico. La número 5 dice desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y para dispositivos provistos de mecanismos de control. Ya, aquí ya empezamos a crear cosas, a crear ya más elementos más tangibles con los que podemos... Sí, sí, ahora sí, sí lo dejé afuera. Yo lo desactivo, tranquilo. Ahí está. ¿Ya? Como les decía, las 5, desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y para dispositivos provistos de mecanismos de control. ¿Ya? Es decir, aquí ya empezamos a ver cosas más tangibles, incluso en aplicaciones. La idea final es que nosotros lleguemos a crear una aplicación móvil bueno, para los teléfonos, es como lo más lógico, también puede ser para tablet o cosas así. ¿Ya? Ese es como el objetivo final del curso. Todo esto, todas estas aplicaciones para dispositivos móviles no son tan difíciles de hacer, pero sí es súper necesario conocer todo lo anterior. El algoritmo, el código, el lenguaje de programación, saber que el lenguaje de programación tiene que estar así, pero impecable. Probablemente no vamos a partir haciendo aplicaciones así como la aplicación de un banco, por supuesto que no, ni tampoco vamos a hacer la aplicación de un WhatsApp o algo así. Probablemente partamos por hacer el juego del gato, que es súper común hacerlo, o quizás vamos a hacer un programa para un almacén, que también se puede hacer, que no es tan difícil, y después probablemente terminemos haciendo una aplicación móvil de acuerdo a lo que a las capacidades que tengamos cada uno y que también sean aterrizadas a la realidad. O sea, tampoco vamos a pensar en hacer una aplicación que salve el mundo o que hagamos un nuevo Uber o Didi. Eh, eh, Hay que partir desde abajo para poder llegar a cosas grandes, ¿ya? Y si avanzamos rápido, pucha, podemos crear muchas cosas, ¿ya? El objetivo último, utilizar la tecnología digital y la información personal y privada que ésta contiene de forma creativa, respetuosa y responsable, ¿ya? Bueno, de estas 6 objetivos de aprendizaje, a mí, bueno, el que más me llama la atención es obviamente el de la aplicación móvil, porque es como el objetivo final. Y esto también, si ustedes aprenden a hacer algo así, también les sirve mucho para el emprendimiento. ¿Ya? Saben ustedes mismos que para crear, no sé, una empresa o algo, bueno, lo más cercano para los emprendimientos pequeños puede ser un Instagram, ¿cierto? Que hay muchas empresas pequeñas que están trabajando con Instagram para, eh, para poder moverse, para poder tener clientes, gente que los conozca, etcétera, ¿ya? Pero también sabemos que las aplicaciones móviles, con una buena aplicación móvil, también podemos llegar a eso, ¿ya? De todas maneras, chiquillos, no quiero ni crearle tantas expectativas, ni bajarle las expectativas, pero todo se va a ir dando de acuerdo a cómo vayamos trabajando, ¿ya? Si pasa todo el primer semestre y todavía no aprendemos a hacer un algoritmo o crear un código, tampoco, también vamos a tener que ir viendo cómo trabajamos. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a seguir. La unidad, aquí están los mismos 6 objetivos de aprendizaje, quizás un poquito más resumido. La unidad 1, simplemente ciencia de la computación.
crear este código, crear este lenguaje, insertarnos en este mundo. La unidad 2 es representar los diferentes tipos de datos y desarrollar y programar algoritmos, ¿ya? Es decir, todo el primer semestre tratando de haciendo algoritmos, creando códigos, tratando de solucionar ciertos problemas y llegar a soluciones, ¿ya? Eh, no se dejen engañar porque en esta parte es bastante entretenido, sobre todo cuando se logra, ¿ya? Probablemente vayan a pasar harta rabia porque no les sale algunas cosas, pero de verdad, chiquillos, cuando uno lo logra, cuando uno llega al resultado final, la satisfacción es pero muy, muy grande, ¿ya? Y ya el segundo semestre tiene que ver con que la unidad 3 y 4 es de crear aplicaciones y desarrollar la aplicación para dispositivos móviles, que el segundo semestre se supone que vamos a estar trabajando en esa parte como final, ¿ya? No sé por qué no veo el chat. Ahí está. Claro, exactamente. Falla una letra en el código. A veces sobra un paréntesis y hay que revisar todo el código, o un punto y coma, qué sé yo, no sé. Hay muchas cosas que a veces el programa empieza a tirar error, 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 y uno puede estar así un día entero buscando el error, o puede estar, no sé, pues a veces hay gente que es mucho más hábil visualmente y lo encuentra enseguida, no sé, ese tipo de cosas. ¿Ya? También esto ha ido evolucionando y hay también eh, procesadores de estos lenguajes, de estos códigos que lo encuentran automáticamente. ¿Ya? Ya, la unidad 1 se llama la escritura como medio para comunicar y almacenar la información. La unidad 2, la resolución de problemas y las máquinas. La unidad 3, ayuda de la computadora en problemas geométricos y estadísticos. Y la 4, elaboración de apps para dispositivos electrónicos móviles. ¿Ya? En realidad es lo mismo que ya veníamos hablando. Ya, ahora quiero ver para qué me sirven en el ámbito universitario. ¿Ya? Puse aquí algunas carreras, por ejemplo, esta odontología de la Universidad de Valparaíso. Yo pensé que aquí no iba a encontrar nada, pero no sé, yo sé que el Gerson, por ejemplo, está interesado en esto. En el semestre 4, en la Valparaíso, hay una parte donde dice OVE y manejo de información científica. ¿Ya? Y yo fui a investigar lo que era el OVE, y el OVE es la odontología basada en la evidencia, y en una de sus, de lo que hacen, habla de las nuevas tecnologías de la salud. ¿Ya? Cuando Pero que hecho. hablamos... ¿Cómo? Perdón. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya. Cuando hablamos de tecnología ya estamos hablando de esta asignatura. O sea, así de frente. Todo lo que te vayamos a ver en esta asignatura tiene que ver con tecnología. Y como les decía antes, estamos en una era digital que al final vamos a ir llegando siempre a la tecnología. Vamos a ir llegando siempre a cosas que nos van a ir, entre comillas, facilitando la vida. ¿Ya? Probablemente también los trabajos del futuro, de su futuro, es decir, de aquí a 20, 30 años más, sean mucho más tecnológicos que lo que son ahora. ¿Ya? Hace 20 años, solamente 20 años atrás, tener una clase online, tener no sé, este tipo de charla online era pero impensado, era imposible. O sea, eso no, eso lo vamos a lograr en 50, en 100 años más. Nadie pensaba que iba a ser en 20 años más. ¿Ya? Entonces, la tecnología está avanzando muy, muy rápido. ¿Ya? Y probablemente si ustedes no aprenden esta de programación ahora, en tercer y cuarto medio, probablemente en algún momento de su vida también lo tengan que hacer. O sea, quizás va a ser después que sean profesionales, quizás va a ser, no sé, en algún otro momento de su vida, pero probablemente, como va avanzando todo tan rápido, probablemente que también en algún momento lo tengan que hacer, ¿ya? Para su trabajo, para lo que sea. ¿Qué más? Ingeniería en electricidad. No sé si ustedes ven mi panel aquí, que a mí me tapa, no sé si ustedes lo ven. Ingeniería civil eléctrica, perdón. ¿Ya? Esto es de la Católica. Y aquí, bueno, en el tercer semestre hay una asignatura que se llama programación. En el cuarto semestre hay una asignatura que se llama señales y sistemas, ¿ya? Que también tiene que ver con esto. En el quinto semestre una asignatura de programación numérica. En el sexto semestre métodos de optimización. Y la optimización también tiene mucho que ver con
los lenguajes de programación y con el pensamiento computacional en general, ¿ya? ¿Esta qué carrera es? Es licenciatura en física, ¿ya? No sé, no está el Max, pero él me dijo que quería estudiar algo así. En el cuarto semestre también se ve programación, ¿ya? ¿Qué más? Kinesiología en la UNAV, ¿ya? Tiene razonamiento en kinesiología, ¿ya? Al hablar de razonamiento también tiene que ver con el pensamiento crítico, pensamiento computacional. eh, por lo tanto, cada vez que nosotros razonemos, el aprender a programar, el aprender este lenguaje de programación como un científico informático, les van a abrir muchas maneras de resolver problemas en cualquier ámbito, ¿ya? Y aquí en kinesiología, por ejemplo, hay eh, asignaturas que tienen que ver con esto, con razonamiento, con funcionamiento humano, ¿ya? Obviamente aquí en kinesiología el funcionamiento humano probablemente tenga que ver con la actividad física o con el movimiento, ¿ya? Pero también en el sexto semestre hay una asignatura de pensamiento crítico, así con nombre ya muy cercano. Eh, Tecnología médica, en la UB tiene, bueno, al hablar de tecnología ya, como carrera de tecnología médica también, quise marcar estas tres que están aquí, pero probablemente sean muchos más, que tomografía computarizada de rutina, tomografía computarizada de técnicas especiales, biotecnología, etc. En psicología, y esto me interesa mucho también. Ahí sé que hay más de alguno que quiere estudiar psicología. Y por supuesto tienen psicometría 1 y psicometría 2. ¿Ya? La psicometría tiene que ver con todos estos test, podríamos llamar, ¿ya? Test psicológico o medición de la psicología, ¿ya? Que se hace muchas veces con instrumentos que son tecnológicos y que son computarizados o que son eh, de acuerdo a un sistema informático, ¿ya? De hecho, yo mismo, como tengo ciertos conocimientos informáticos, todos los test que muchas veces le he hecho este año, los meto a un Excel y me arroja un resultado o algo con un lenguaje de programación que yo le meto al Excel. Le pongo así como un código bien básico, por supuesto, o sea, tampoco me paso horas haciéndolo, sino que le pongo, no sé, pues sí tiene tantos puntos, entonces está en tal nivel. O no sé, pues, hacer la suma en el Excel, que los que estuvieron en probabilidad conmigo también saben algunas de esas cosas, que cómo sumar, cómo sacar promedio, etcétera, que, bueno, todo eso tiene que ver con un código de programación, con lenguaje de programación, ¿ya? ¿Qué más? Ingeniería en negocios internacionales, Nico. La primer semestre, informática para los negocios, listo, ahí ya hay programación. Semestre 2, sistemas de información. Semestre 5, sistemas de información, también, muy similar. Ingeniería comercial en la Católica. Segundo semestre, taller de habilidades digitales. Tercer semestre, tecnologías 1. Cuarto semestre, tecnologías 2. Quinto semestre, taller de pensamiento crítico y toma de decisiones para dirección de empresas. Y en el octavo semestre, tecnologías para la gestión estratégica. Es decir, mucha tecnología. Sociología, imagínate. Taller del pensamiento lógico matemático. ¿Ya? También útil esta asignatura. Fundamentos del pensamiento complejo. ¿Ya? Y el pensamiento complejo también tiene que ver mucho con el pensamiento crítico y con el pensamiento lateral, del cual hablábamos hace un rato. Y por último, quise poner esta, que es un poquito más lejana, pero pedagogía en historia, por ejemplo, todas las pedagogías tienen el empleo de técnicas de información de la computación, ¿ya? O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros, como profe ahora mismo, hemos tenido que estar ocupando muchas TICs, muchas tecnologías, ¿ya? Y si saben, por ejemplo, lenguajes de programación, les va a ser muy útil. No sé, por ejemplo, perdón por hablar tan autorreferencialmente, pero yo con estos pocos conocimientos informáticos que tengo, he podido hacer, no sé, pues algo súper básico que es como hacer un programa en donde yo pongo sus notas y a mí me tira el promedio enseguida en no sé, en Excel, por ejemplo.
¿ya? Lo puede hacer en otras aplicaciones y para la misma porque nos van simplificando la vida, ¿ya? Esto para la vida académica puede ser para la vida profesional también, en cualquier momento que sea útil de ocupar, ¿ya? Y por último, ¿cuál va a ser la metodología de nuestro trabajo? Obviamente el aprendizaje basado en proyectos y en la resolución de problemas. O sea, esta asignatura, eh, lo más probable es que o la mayoría de las clases estemos eh, trabajando en base a un proyecto grande, ¿ya? Lo más probable es que tengamos pocas notas y tengamos mucho trabajo para esas pocas notas, ¿ya? Mucho recurso virtual, muchas tecnologías de información porque vamos a estar mucho rato pegados al computador, incluso de manera presencial. O sea, si nosotros vamos a trabajar con algoritmos, con lenguaje, con código, tenemos que tener un procesador, tenemos que tener un computador, un, eh, un programador, ¿ya? Para dónde poner el lenguaje de programación que vayamos a utilizar, ¿ya? Eso, chiquillos. No sé si tienen dudas, si tienen alguna algo que decir, alguna sugerencia, si piensan algo de la asignatura. Ojalá que me hicieran algunas preguntas, si les interesa, si no les interesa. Les llama la atención, les sirve para lo que ustedes están pensando. Ya, perfecto, Maxi. Sé de varios sus intereses universitarios, de algunos no. Ricardo, tú que eres PDI, ¿no? Por todas las charlas me he ido dando cuenta de eso. Martín, Fernanda, ¿qué quieren estudiar? Porque de la Jime más o menos sé, de la Cata igual, de la Anita también, la Con igual, la Valesca, el Gerson también lo tengo claro. Ingeniería en sonido, mira. Súper bien. Súper bien. Imagínate, en la ingeniería en sonido trabajan mucho también con software, con todo lo que tiene que ver con lo eh, de los sonidos. Aquí. El otro año, si se vuelve semipresencial, en este tendremos que ir al colegio. Arquitectura, mira, la arquitectura también, te respondo al tiro, Gerson. La arquitectura también, bueno, todo lo que tiene que ver con construcción, por ejemplo, trabaja mucho con AutoCAD, que es un software también que en poder entenderlo también es útil. Si se vuelve semipresencial, tú te refieres a que con esta asignatura vamos a tener que ir al colegio, ya. Lo más probable es que no, ¿ya? Y lo más probable, yo te digo, así como entre un 85 y un 90% de que no, ¿ya? Con ese nivel de seguridad. Pero, quién sabe, que si que alguna vez nos podríamos reunir, qué sé yo, podríamos ver si es que es posible para, no sé. Lo que pasa es que más en esta asignatura, como estamos con tanto trabajo de computador, quizás y el contacto presencial de ir a meternos a la sala de computación tampoco tendría a lo mejor tanto sentido, ¿ya? Pero no lo descarto, o sea, en ningún caso descarto que nos juntemos en alguna ocasión, ¿ya? Por último, no sé, pues, para tener esta interacción necesaria. Yo creo que esta asignatura igual va a ser la más, la que más se acomode a esta modalidad por el tipo de implementos que vamos a estar utilizando, ¿ya? O sea, es súper importante que ustedes tengan un computador, o sea, ya sea personal o que lo podamos ver con el colegio, pero que si van a estar en la asignatura, que tengan un computador que les sirva, ¿ya? De todas maneras, un procesador para poder correr estos lenguajes de programación tampoco necesitan que sean última generación o último modelo, no, para nada. Se necesita algo básico que si ya les sirve para una videollamada, y seguramente también les va a servir para correr un lenguaje de programación, ¿ya? Pero por eso es importante que tengan uno y que, bueno, conectarse desde el teléfono ya no va a poder ser. ¿Ya? Por eso es importante que sí tengan un computador para el próximo año. Y chiquillos, no les estoy diciendo que se compren un computador ni mucho menos, o sea, por favor que no se entienda así.
pero que si hay algún problema con eso, que lo hagan saber para que podamos ver la manera de que todos tengan su propio instrumento de trabajo. ¿Ya? Arquitectura, entonces, el Ricardo me respondió, me dijo, Ricardo era PDI, ¿o no? ¿Te interesa el cibercrimen? ¿O nada que ver? ¿O no va por ese lado? Perfecto. Súper bien entonces. Ya. Chiquillos, no sé si les queda alguna duda, algo que comentar. Por mi parte no me puedo hacer pregunta a mí mismo como lo hice en la otra charla. Así que sería súper importante o súper bueno si que ustedes tuvieran alguna duda y me la pudieran hacer. ¿No? Qué bueno chiquillos. Ya pues, eso. Ojalá aprovechen la oportunidad, lo mismo que he dicho en la otra charla. Ya, buena pregunta. Si es que no voy a hacer pruebas. Lo más probable es que no. ¿Ya? Lo más probable es que no se hagan pruebas. A lo más puede que se haga un trabajo individual, personal, con cierto tiempo. Pero sí, lo más probable es que sean proyectos. ¿Ya? La idea de esto es que sea proyecto con un resultado final. ¿Ya? No me interesa que ustedes eh, sepan ciertas cosas así como de qué es un lenguaje de programación o quién fue, cómo se llamaba la que acuñó el término de pensamiento computacional. No, ese tipo de cosas no es tan importante en esta asignatura. Sí, van a haber grupales, pero también la idea es que hayan varios individuales, ¿ya? O sea, yo creo que de los dos. Yo creo que, por ejemplo, el Gerson, Lanita y tú, Cata, han estado trabajando súper bien, excelente. Así que sí, pues, o sea, esa es la idea, que haya una continuidad en el trabajo, o sea, no digo que los tres se vayan a lo mismo por eso, todo lo contrario, ustedes tienen que ir por los intereses propios, pues, o sea, vayan a las asignaturas que les interesen de manera personal, ¿ya? Pero voy al hecho de que crear grupos de trabajo, así como lo que ustedes han hecho en este año, es súper importante y que ojalá que el próximo año, entre los alumnos que haya, también puedan ir creando este tipo de grupo y que vayan sacando cosas muy buenas porque está la oportunidad, creo que está la oportunidad para hacer grandes cosas. ¿Quién sabe si de aquí sale el próximo Steve Jobs o algo así? ¿Quién sabe? Creamos una marca para ir para pelearle a Mac. Le ponemos, no sé, pues, ahí, como otra fruta, berries. En vez de Apple, le ponemos así berries. Y le hacemos la competencia a Apple. Ya, chiquillos, ¿alguna otra duda? Pera, pear. Claro, claro. Orange. Lo otro también, chiquillos, que en esta asignatura les prometo que yo creo que lo vamos a pasar bien. Lo vamos a pasar bien. Yo creo que van a. Ah, verdad, la Anita. Perdón, Anita, perdón. Verdad, en el lado B no sabes en qué meterte. En el lado B están las ciencias, ¿cierto? Está biología, está ciencia de la salud y está esta, pensamiento. Y ya tomaste ciencia de la salud, si no me equivoco, ¿o no? ¿No? Ah, ya, no la has tomado. Pero tú vas para derecho, ¿cierto? Ah, verdad, tomaste probabilidad. No, yo creo que esta. Yo creo que esta. De verdad, yo creo que esta sí, porque biología está mucho más lejana a derecho que esta asignatura. Creo yo, no sé. Así ahora te hablo como orientador más que como profe de matemática o de la asignatura. Ya, ¿en qué te servirá la PDI?
En la PDI, mira, a ver, mira, no busqué la malla de la PDI. Voy a ver si es que hay. Mira, aquí está. Criminalística, ya. Criminalística, defensa personal, historia, talleres, formativos, Mira, en el tercer semestre. No, pues aquí. Voy a compartir pantalla, no. Ya. Mira, Ricardo. No sé si ahí lo ves. Aquí en el segundo semestre dice Sistemas Informáticos Policiales. Tercer semestre, Sistemas Informáticos Policiales. Listo. Esa es tu respuesta. Hay cosas, hay muchas cosas. Y si, por ejemplo, te quisiera seguir especializando, análisis investigativo, por ejemplo, también tiene mucho que ver con software. Obviamente en estas que son en las grises, probablemente no, porque son más físicas, o en las amarillas tampoco y en las verdes tampoco. ¿Sí? Aquí en la parte azul oscuro y de la otra en donde tienen que ver con investigación científica y con gestión y procedimientos, es donde tú aquí te va a poder servir muchísimo esto de los sistemas informáticos y de la programación y el pensamiento computacional en general. ¿Ya? Después podemos ver esta malla con más detenimiento si es que así lo quisieras. ¿Ya? Ya, ahí hay una lucha para ver dónde se va la Anita. Ya, súper bien, Ricardo. Ahí de verdad te digo, si algún día quieres verla con mayor detención, esto lo podemos hacer también. Ya, chiquillos, no sé si queda alguna duda, algo. Si no, cerramos. Ok, listo, te guardo un cupo. Ya, chiquillos. Perfil el trabajo de estadística, o sea que sí, 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 sí tengo las notificaciones ahí. Yo creo que hoy día mismo voy a responder. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Espero que les haya servido de algo todas estas charlas. Cuídense mucho. Chao, chao. Adiós. Ya, de nada. Chao, chao. Igual, igual. Cuídense.